Buenos días, hoy 20 de octubre de 2016, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 39 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados, proceden sus términos, haciendo constar que están presentes en este recinto la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Nos acompaña también el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, así como el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes además, magistrado presidente, con su presencia integran quórum suficiente para sesionar en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión, que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado, se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Señores magistrados, quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo. Ha sido aprobada en sus términos. Continuando con el listado de las ponencias para desahogo de esta sesión, procedo a exponer la correspondiente a la primera sala. Como punto tercero del orden del día, fue listado el toca 412, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de lo contencioso, adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación de la autoridad demandada en contra de la sentencia de 28 de junio de 2016, dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 667, diagonal tercera sala, diagonal 15, mediante la cual se declaró la nulidad del acto combatido. Como antecedentes de la litis, resultan relevantes los siguientes. El 28 de abril de 2015, una ciudadana demandó ante este tribunal la nulidad del oficio emitido por la Dirección de Auditoría Fiscal C, donde se impuso una multa. La demanda fue turnada a la tercera sala de este tribunal el 28 de junio de 2016, en donde se decretó la nulidad total del oficio impugnado. Inconforme con lo anterior, el representante legal de la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia mencionada. El agravio expresado por la autoridad recurrente, donde expone que si se encuentra debidamente fundada su competencia, a criterio de esta ponencia es infundado por lo siguiente. Del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que la fundamentación de la competencia se considera debidamente realizada cuando la autoridad enuncia con precisión y exactitud aquella disposición, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución que ejerza, fijando para ello el apartado, fracción, inciso o subinciso que lo faculte para su actuación. El acto impugnado en la causa de origen fue el oficio por medio del cual se impuso una multa. En dicho oficio se refirió como fundamentación de la competencia el artículo 58, fracciones 20 y 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Las fracciones del citado artículo 58 establecen que la autoridad podrá imponer multas por infracciones a las disposiciones fiscales que rigen la materia de su competencia y que tendrá como facultades las demás que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, así como aquellas que le confieren el secretario, el subsecretario del ramo o su dirección general. Este precepto establece que la demanda podrá imponer sanciones cuando se cometan infracciones a las disposiciones fiscales que rigen la materia de su competencia. Luego, entonces, era necesario enunciar en el acto impugnado los preceptos legales fiscales que definan la materia de la competencia de la autoridad. Sin embargo, la autoridad no lo precisó y por ello el acto impugnado se encuentra deficientemente fundado en lo que hace a la competencia. En virtud de lo anterior, es dable concluir que el acto impugnado fue emitido en contravención al derecho humano consagrado en el artículo 16 de la Constitución y que conmina a toda autoridad a emitir con exactitud y precisión los artículos de la ley, incisos, subincisos y fracciones que le otorguen facultades para la emisión del acto de molestia.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la sentencia recurrida en el presente recurso. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 412/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar con esta sesión y en particular con el punto 4 del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias, señor presidente. Buen día. Buenos días, compañera magistrada, compañero magistrado, señor secretario general. El TOCA 257/16 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la resolución dictada en el proceso 418/15 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Previo al análisis del único agravio hecho valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. El actor promovió proceso administrativo en contra de la boleta de arresto en la cual se le imputó la conducta de mandar un mensaje con un teléfono celular y del acuerdo de sujeción y procedimiento administrativo disciplinario que tiene como base de su acción la citada boleta de arresto. En el acuerdo dictado el día 7 de julio de 2015, se requirió al actor para que precisara la fecha en que tuvo conocimiento de la boleta de arresto. En el escrito en el cual el actor dio cumplimiento al requerimiento, expresó que tuvo conocimiento de dicha boleta el 19 de febrero de 2014. A través del acuerdo dictado el 7 de agosto de 2015, se admitió a trámite la demanda únicamente respecto del acto impugnado consistente en la boleta de arresto y se desechó por improcedente la demanda respecto del diverso acto impugnado consistente en el acuerdo de sujeción a procedimiento administrativo disciplinario. Seguido del proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en la resolución que se revisa, decretó el sobreseimiento respecto de la boleta de arresto impugnada, ya que la demanda no se presentó dentro del plazo de los 30 días, puesto que el actor manifestó que tuvo conocimiento de dicho acto en fecha 19 de febrero de 2014 y la demanda la presentó hasta el 10 de marzo de 2015. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. El primer argumento del único agravio, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 38, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que, tratándose de un procedimiento administrativo, las notificaciones deben contener el medio de defensa a través de cuyo ejercicio puedan impugnarse. El artículo 45 de dicho código establece que toda notificación irregular se entenderá legalmente hecha a partir del día en que el interesado sea usted sabedor de su contenido. Dentro de este marco legal, tenemos que se ajusta a derecho el razonamiento de la resolución recurrida de que la boleta de infracción fue notificada el 19 de febrero de 2014 y independientemente de la irregularidad de no citar el medio de defensa que procede, ya que el promovente en el escrito de cumplimiento de requerimiento manifestó tener conocimiento de la citada boleta en esa fecha, con lo cual la notificación se entiende legalmente hecha ese día. De ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. El segundo argumento del único agravio a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. Los artículos 6, fracción sexta y 138, fracción quinta del Código de la Materia establecen que es un requisito de validez de cualquier acto administrativo recurrible hacer mención de los medios de defensa que procedan y el plazo para ello. El artículo 144 de dicho código establece que la omisión de los requisitos señalados en el artículo 138 producirá la anulabilidad del acto administrativo, el cual será subsanable por las autoridades administrativas mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo de referencia. Cuando el acto anulable se subsane, producirá efectos retroactivos y se considerará como si siempre hubiese sido válido. Dentro de este marco legal, tenemos que ningún precepto establece que la anulabilidad del acto administrativo constituye una prórroga al plazo de 30 días para que el particular promueva el proceso contencioso administrativo. De ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. El tercer argumento del agravio único, a criterio de este pleno, es infundado por las siguientes razones. El artículo 263 del Código de la Materia consigna que la demanda deberá presentarse por escrito ante el tribunal dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado o aquel en que se haya ostentado sabedor de su contenido.
con las únicas excepciones que se actualizan cuando el interesado fallezca durante el término para la interposición de la demanda, se impugne la nulidad de un acto favorable al particular y en su caso de negativa ficta. Ahora bien, no transgrede los derechos humanos el hecho de que el artículo citado no prevea como excepción para promover la demanda dentro de 30 días la omisión en el acto impugnado de mencionar los medios de defensa que procedan. Esto en atención a que el requisito de que el acto administrativo deben mencionarse los medios de defensa que procedan, no está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado en los que la Federación sea parte. Por ello, el precepto objeto de estudio no transgrede estos cuerpos normativos, de ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado del agravio hecho valer por la parte recurrente, se propone confirmar la resolución que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 257/16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 5º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 404/16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 683/15 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante el cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada, se tuvo por satisfecho el reconocimiento del derecho y se condenó a la autoridad. En tal sentido, se propone desechar el presente recurso por notoriamente improcedente, acorde a lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la resolución de fecha 20 de febrero de 2015, a través de la cual se decretó su responsabilidad administrativa y se determinó imponerle la sanción de suspensión de 5 días. La responsabilidad administrativa que se le imputó a la actora fue que en su calidad de médico especialista A en el Hospital General de Guanajuato, omitió tomar las medidas necesarias para que una paciente tuviera un entorno de estabilidad emocional al darse cuenta de que quien se dice fue su agresor se encontraba en la misma área de urgencias. El 8 de enero de 2016, el magistrado de la cuarta sala emitió sentencia dentro del proceso administrativo, mediante la cual reconoció la validez del acto impugnado y no reconoció el derecho. Inconforme con lo resuelto en la sentencia del 8 de enero de 2016, la accionante promovió amparo, mismo que tocó conocer al primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito. En fecha 30 de junio de 2016, dicho tribunal de amparo concedió tal medida para que la responsable sustituyera la sentencia reclamada y en su lugar emitiera otra en la que, con base en los lineamientos de la ejecutoria, declarara fundado el primer motivo de impugnación y declarara la nulidad de la resolución impugnada. El 12 de julio de 2016, el magistrado de la cuarta sala procedió a cumplimentar la ejecutoria de amparo de referencia. En consecuencia, declaró la nulidad total de la resolución impugnada. Asimismo, tuvo por satisfecho el reconocimiento del derecho y condenó a la autoridad a que realizara las acciones que estimara necesarias para evitar que, con motivo de los hechos materia del acto controvertido, la impetrante fuera inscrita en el registro de servidores públicos sancionados. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la Dirección de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. Sin embargo, este recurso resulta improcedente, pues la sentencia fue emitida, como ya se comentó, en cumplimiento a un fallo de amparo, en el cual se ordenó contundentemente que se emitiera otra sentencia en la cual se decretara la nulidad y, acorde a lo previsto por los artículos 319 y 320, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, causó ejecutoria y no admite ningún medio de impugnación. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 404/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 6º del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias, buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. En primer lugar, esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al TOCA 350/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo
1697/2014, en contra de la sentencia dictada el 14 de julio de 2016 por el magistrado de la primera sala. Como cuestiones preliminares se señalan las siguientes. En el proceso de origen se controvirtió la legalidad de la resolución negativa ficta que recayó al escrito mediante el cual la actora solicitó al Ayuntamiento de Irapuato el pago de las administraciones pactadas en el contrato que celebraron el 16 de agosto de 2012. En la sentencia en materia de este recurso de reclamación, la Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada, reconoció el derecho solicitado y condenó a la autoridad demandada a su pleno restablecimiento. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad recurrente plantea lo siguiente: que la conclusión de la Sala en relación a que al no haber rescindido anticipadamente el contrato se presumía que el actor había cumplido con la obligación pactada es incorrecta porque se sustenta en meras presunciones sin considerar que la prueba pericial que se desahogó destruye tal presunción. Que el ejercicio de la facultad de rescisión no constituye propiamente la materia del contrato y además para determinar la rescisión de un contrato administrativo, la autoridad debe analizar el cumplimiento de las obligaciones sustanciales. Que el no ejercicio de la facultad de rescisión en todo caso implicaría la caducidad de esa facultad, pero nunca la extinción del derecho o sustancia del contrato. Que como el actor afirmó haber cumplido con las obligaciones que adquirió con la suscripción del contrato, a él le correspondía acreditar ese dicho. Que la sentencia se encuentra indebidamente motivada porque no se precisó el aspecto de fondo del asunto ni se valoró la prueba pericial con la cual se demostró que el actor no cumplió con lo pactado en el contrato. Los anteriores razonamientos son inoperantes porque no controvierten frontalmente las consideraciones en las que se apoyó la Sala para decretar la nulidad de la resolución negativa expresa. En el considerando cuarto de la sentencia recurrida, la Sala señaló que en el contrato celebrado entre la actora y el municipio de Irapuato se estableció que éste designaría a cada uno de los titulares de las unidades administrativas involucradas o las personas que estos a su vez habilitaran como responsables de validar el servicio desarrollado por la actora, pero precisó que ello no significaba que la demandante tenía la carga de obtener dichas validaciones. Puntualizó que a la actora solo le era exigible la entrega de documentos y archivos a los que se comprometió, lo cual acreditó mediante los formatos que agregó al proceso, que de ella no dependía que fueran revisados y validados por las áreas correspondientes, y que en todo caso la falta de revisión o supervisión constituyó una omisión de quienes recibieron los trabajos de la actora. Luego, la Sala refirió que conforme a las cláusulas 10ª, 16ª, 17ª y 18ª del contrato, el municipio podía rescindir el contrato sin responsabilidad para la autoridad y en ese supuesto la actora debía reintegrar la parte proporcional a lo incumplido. Destacó que los formatos de entrega y encuestas a las áreas estratégicas que la actora aportó al proceso datan del mes de septiembre de 2012, que no existe constancia en el expediente del pago acordado con posterioridad a la entrega de tal información y tampoco de que la autoridad hubiera rescindido el contrato, aún teniendo aquella facultad para hacerlo en el caso en que hubiera detectado algún incumplimiento. Con base en lo anterior, la Sala concluyó que si la autoridad no rescindió el contrato, debía entenderse que no consideró que la actora hubiera incumplido con las obligaciones pactadas en el contrato. Por otro lado, la Sala expuso que de la contestación a la demanda se desprendía que la parte encausada hasta ese momento desconocía el contenido del disco duro en el que obraban los archivos a los que se obligó la actora, es decir, no tenía conocimiento cierto sobre el cumplimiento del objeto del contrato y que fue hasta que contestó la ampliación de la demanda cuando manifestó que el disco no contenía la información pactada. Es decir, el municipio revisó la información y se pronunció sobre el incumplimiento 2 años después de la fecha en que la actora entregó la información pactada. Precisó que aun cuando en el contrato no se estipuló una fecha o término para la revisión y validación de la información entregada, ello no podía constituir una autorización para que la autoridad mantuviera al actor en estado de incertidumbre durante más de 2 años sin revisar la información y realizar el pago pactado. Máxime que el pago de la contraprestación se acordó contra entrega y no condicionada a su validación, como se desprende de la cláusula cuarta. Refirió la Sala que como en el contrato se pactó que la supervisión de la información entregada constituiría una obligación a cargo del municipio y no existía evidencia de que así lo hubiera realizado, debía estarse a lo estrictamente pactado en el sentido de que el pago procedería una vez entregada la información a que se hizo referencia en el contrato y no después de la supervisión o validación.
Derivado de lo anterior, la Sala determinó que la falta del pago no puede justificarse en el incumplimiento de la actora al existir prueba de la entrega al municipio de la información pactada. Así, la Sala concluyó que la autoridad demandada incurrió en una indebida apreciación de los hechos al no haber considerado las cláusulas a las que cada parte se obligaba dentro del contrato que celebraron y con base en ello decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Sin embargo, como en los disentimientos expresados por la autoridad recurrente no se combaten frontalmente las anteriores consideraciones, entonces resultan inoperantes. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 350/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 7º del orden del día? Gracias. A continuación, esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al TOCA 377/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 982/2015 en contra de la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala. Previo a exponer las consideraciones en que se sustenta el sentido del proyecto que se presenta, es pertinente destacar lo siguiente. En el proceso de origen, se controvierte la legalidad de la resolución dictada por la directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en la que se determinó la responsabilidad administrativa del actor y como consecuencia de ello se le impuso una sanción. La conducta que se reprochó al demandante consistió en que no cumplió diligentemente el requerimiento que le formuló una auditora adscrita a la citada secretaría, ya que la información que se le solicitó no la presentó el 16 de enero de 2012. En la sentencia en materia del presente recurso, la Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada porque la autoridad demandada apreció en forma equivocada los hechos que la sustentan, habida cuenta que resolvió sobre conductas que no fueron puestas del conocimiento del actor desde el acuerdo de inicio del procedimiento, lo que trascendió a la imposibilidad de integrar una defensa eficaz. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad recurrente argumenta que en el acuerdo de inicio del procedimiento se señaló claramente la conducta reprochada al actor, pues aun cuando no se precisó si el incumplimiento que se le atribuyó fue total o parcial, desde su perspectiva, claramente se desprende que se refirió a un cumplimiento parcial, de modo que el actor no quedó en estado de indefensión. La autoridad recurrente también arguye que en el acuerdo de inicio se estableció que la conducta imputada al actor consistió en que no cumplió diligentemente con el requerimiento que se le formuló al no haber proporcionado, el 16 de enero de 2012, la información que se describió en el mismo acuerdo, razón por la cual considera que no se hizo referencia a esos documentos de manera enunciativa como determinó la Sala. El planteamiento anterior es infundado. De la lectura al acuerdo de inicio de procedimiento se desprende que la conducta que se reprochó al actor consistió en que no cumplió en tiempo con la información que se le solicitó. Ahora bien, en los términos en que se redactó el acuerdo de inicio, no es posible afirmar que en esa etapa procedimental se haya indicado al actor que la conducta por virtud de la cual se instauraba el procedimiento de responsabilidad administrativa haya consistido en que incumplió parcialmente con la información que se le solicitó, como ahora la autoridad lo alega en el recurso. Pues de haber sido así, expresamente se hubiera señalado cuál fue la documentación que no presentó. En cambio, como bien señaló la Sala, en el acuerdo solo se describió la información solicitada sin indicar cuál fue la que omitió presentar. Cierto es que la Sala no tomó en consideración que en el último párrafo de la fracción segunda del acuerdo de inicio del procedimiento se indicó, y lo cito, lo anterior sin que la haya proporcionado a esa fecha. Fin de la cita. Refiriéndose a la fecha citada en el párrafo en que se estableció la conducta imputada. Sin embargo, tal omisión en nada varía el sentido de la sentencia controvertida porque, al contrario, refuerza la premisa medular que sostuvo la Sala, relacionada con la variación de la conducta, ya que tal expresión pone de manifiesto que en el acuerdo de inicio se indicó que la conducta reprochada consistió en que el actor no cumplió diligentemente con el requerimiento que se le formuló porque no presentó la información en la fecha solicitada. Esto es, el incumplimiento fue por la temporalidad, no por algún aspecto formal. Sin embargo, de la resolución impugnada en el proceso de origen se advierte que en el considerando cuarto la autoridad demandada señaló que el actor no presentó la información en los términos solicitados y que ello dio lugar a la instauración del procedimiento administrativo. Es decir,
En la resolución impugnada, no solo se le imputó al actor que incumplió en tiempo con el requerimiento que se le formuló, sino también en forma, pues señaló que cuando el demandante pretendió cumplir con el requerimiento, se percató de que no exhibió la totalidad de la información que se le solicitó, lo que evidentemente implicó una variación de la conducta, pues la autoridad no se limitó a evidenciar el incumplimiento temporal al requerimiento, sino que agregó una conducta más, la que consistió en el cumplimiento que pretendió realizar el actor mediante oficio de fecha 16 de enero de 2012, pues al respecto la autoridad indicó que no satisfacía a cabalidad el requerimiento que se le había formulado. Por otro lado, la autoridad recurrente sostiene que es inexacto que en la resolución impugnada haya referido que el actor cumplió con el requerimiento formulado el 17 de enero de 2012, pues lo que en realidad manifestó fue que en esa fecha realizó una entrega parcial. También señala que el oficio mediante el cual el actor pretendió cumplir con el requerimiento que se le formuló no desvirtúa la conducta reprochada porque el sello de recibido por parte de la Dirección de Evaluación y Control de Obras de la entonces Secretaría de la Gestión Pública data del 18 de enero de 2012 y no del 16 de enero como erróneamente señaló la Sala. Además, no presentó la información en los términos solicitados. Los anteriores planteamientos resultan inoperantes, ya que las consideraciones de la sentencia que aún perviven a causa de la ineficacia de los argumentos encaminados a cuestionar la determinación de la Sala en torno a que en la resolución impugnada se varió la conducta que se reprochó al actor al inicio del procedimiento, son suficientes por sí mismas para soportar la declaratoria de nulidad. En efecto, a pesar de lo acertado que pudieran resultar las disertaciones de la autoridad recurrente, lo cierto es que al dictar la resolución dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra del actor, se introdujeron elementos a la conducta reprochada que no fueron señalados en el acuerdo de inicio, irregularidad que no se convalida, ni siquiera considerando que el inicio mediante el cual el actor pretendió cumplir con el requerimiento que se le formuló haya sido presentado con posterioridad a la fecha en que debía hacerlo. Así pues, los agravios en comento son inoperantes, pues a pesar de que resultaran fundados, persistiría la razón medular por la cual se anuló la resolución impugnada. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 377/16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto octavo del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino. Gracias nuevamente. Finalizo con la exposición del proyecto de resolución relativo al TOCA 393/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 554/2016 en contra de la sentencia dictada el 8 de agosto de 2016 por el magistrado de la Segunda Sala. A manera de preámbulo, se narrarán los antecedentes relevantes del caso. En el proceso de origen, se cuestionó la legalidad del acto mediante el cual el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado negó la solicitud que el actor le formuló en el sentido de que se realizaran los trámites correspondientes a fin de que se le reconociera su calidad de concesionario del Servicio Público de Transporte de Personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Silao y se le indicaran los requisitos para llevar a cabo la prestación de dicho servicio. En la sentencia recurrida, la Segunda Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada lo dejara insubsistente y emitiera otro en el que, siguiendo los lineamientos de la propia sentencia y reconociendo que el actor cuenta con una resolución positiva a su favor para prestar el servicio público en cuestión, atendiera lo solicitado en el escrito petitorio conforme a derecho. Ahora bien, en su escrito recursal, la autoridad ahora recurrente sostiene que el actor no acreditó contar con algún acto administrativo emitido por autoridad legalmente competente que le autorice la explotación del servicio público de transporte sin ruta fija, ya que en sus archivos no existe constancia de la resolución que el demandante afirma tener a su favor. Señala que de acuerdo con el artículo 17, fracción 9 de la Ley de Tránsito y Transporte, corresponde a la Dirección General de Transporte mantener actualizados los archivos, de modo que si esa autoridad refiere que el actor no acredita contar con la autorización expedida por la autoridad competente para explotar el servicio público en cuestión, entonces no debió reconocérsele el derecho como concesionario del servicio público. Las disertaciones anteriores son inoperantes porque no cuestionan las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme, como se expondrá a continuación.
En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la Sala expuso que con la copia certificada de la resolución definitiva de fecha 31 de enero de 1994, el actor acreditó que en ese instrumento se estableció a su favor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. La Sala también precisó que si bien la autoridad demandada objetó la citada prueba argumentando que en sus archivos no existe constancia de esa resolución y que el demandante no presentó documento alguno ante esa autoridad, lo cierto es que había plena convicción de la existencia de la resolución de acuerdo con lo previsto en los artículos 117, 123 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que la autoridad no demostró sus afirmaciones y aunque el demandante no hubiera presentado documento alguno, tal circunstancia no subsanaba la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, puesto que la autoridad habría podido requerir al actor que exhibiera una copia certificada por notario público. Además, la Sala puntualizó que el hecho de que en los archivos de la autoridad demandada no existiera constancia de la resolución que aportó el actor al proceso, tal omisión no era imputable a éste, sino a la propia autoridad, de acuerdo con las obligaciones que le impone el artículo 17 de la Ley de Tránsito y Transporte en sus fracciones primera y novena, máxime considerando que no existía evidencia de que esa resolución se hubiera revocado. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar sustancialmente lo que expresó en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por último, la autoridad recurrente sostiene que la Sala debió resolver que esa autoridad era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular, así como para reconocer al actor el carácter de concesionario, ya que se trata de una facultad del titular del Poder Ejecutivo del Estado, razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar la solicitud a la autoridad competente. Tal disconformidad es inoperante porque está sustentada en una premisa errónea en virtud de que, contrario a lo señalado por la autoridad inconforme, como se refirió con anterioridad, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada lo deje insubsistente y emita otro congruente con lo peticionado y debidamente fundado y motivado, en el que, siguiendo los lineamientos de la propia sentencia y reconociendo que el actor cuenta con una resolución positiva a su favor para prestar el servicio público de transporte de personas sin ruta fija, atienda a lo solicitado en el escrito petitorio conforme a derecho corresponda y acuerde lo previsto en la Ley de Tránsito y Transporte y su reglamento, es decir, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales para este efecto. En tales condiciones, es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la segunda Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 393/16. ¿Están ustedes a favor del sentido que se propone? Exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 9 del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero al TOCA 245/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas, el ayuntamiento, presidente municipal y director de seguridad pública, todos del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, en contra de la sentencia de fecha 3 de mayo de 2016, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo número 1036/15. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución negativa ficta recaída a sus solicitudes de pago de honorarios por concepto de impartición de cursos de capacitación impartidos al personal operativo de seguridad pública los días 19, 27 y 28 de diciembre del 2012 y 3, 9 y 26 de enero del 2013 en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de ese tribunal, la sentencia que ahora se revisa, decidió no decretar el sobreseimiento, consecuentemente declaró la nulidad de la negativa expresa y condenó a la autoridad demandada para que realice el pago de los honorarios que reclama el actor por la prestación de servicios más los impuestos generados por dicha prestación. Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer un único agravio, en el cual esencialmente manifiestan que la causa perjuicio
que la CUO, para arribar a su decisión de declarar la nulidad de la negativa expresa, haya tomado solo en consideración la testimonial y las documentales privadas consistentes en la lista de asistencia y evaluaciones, porque a su juicio con ello no se acredita que el servicio se prestó. Dicho agravio a consideración de esta ponencia resultó ser infundado para revocar o modificar la sentencia que se revisa. Ello es así porque no debe perderse de vista para que en un caso como el que nos ocupa proceda la acción de reconocimiento del derecho al pago de honorarios derivada del contrato de prestación de servicios profesionales, resulta necesario demostrar la existencia del contrato mismo y la prestación efectiva de los servicios. Empero, las pruebas que al respecto se rindan deben estar en función de la manera en que se haya celebrado el contrato y prestado los servicios, en la inteligencia de que es factible que el contrato sea celebrado por escrito o verbalmente, y es posible utilizar los diferentes medios probatorios legalmente previstos en el Código de la materia para demostrar la existencia del contrato de que se trata, por lo que ante la falta de la prueba directa constituida por un contrato que revisa la forma escrita, es dable acudir a la denominada prueba indirecta, presuncional o indiciaria. Robustece el criterio adoptado por esta ponencia la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 16º Circuito de marzo del 2003, cuyo rubro reza: contrato verbal, su celebración puede demostrarse por medio de pruebas distintos de la testimonial. Aunado a lo anterior, tampoco debe pasarse por alto que en el contrato de prestación de servicios profesionales la falta de formalidad que lo caracteriza, forma escrita, permite tomar como factum probans a la prestación del servicio profesional respectivo, pues el hecho de que se haya cumplido la obligación principal del profesional en ese acuerdo de voluntades hace posible inferir que quien recibió esos servicios manifestó su consentimiento para ello y contrajo la correlativa obligación de pago de honorarios. Por consiguiente, acreditada esta situación, podrá inferir la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre las partes, factum probandum, generador de la obligación de pago correspondiente, es decir, se habrá formado presunción al respecto para destruirla. Tocará en todo caso a quien aduzca que el acuerdo de voluntades fue celebrado de forma distinta probar esa afirmación. Por tanto, si en el caso concreto es el actor prestador de servicios ofreció varios medios de prueba como soporte para justificar su actuación y acreditar la existencia de un contrato verbal de prestación de servicios profesionales, como lo son la lista de asistencia del curso de capacitación, las evaluaciones del mismo y las testimoniales que demuestran el costo pactado por elementos capacitados, entonces para destruir tal presunción correspondía a la autoridad demostrar lo contrario, sin que sea suficiente para ello que en su único agravio el recurrente argumente que la voluntad de la Administración Pública Municipal de Silao requiera de determinada forma escrita para obligarse y no puede ser de manera verbal, pues el hecho de que en el caso concreto se haya omitido dicha formalidad, celebrar el contrato multicitado por escrito, no es atribuible al particular, sino a la propia autoridad, de ahí lo infundado el agravio en estudio. Así las cosas, ante lo infundado el único agravio hecho valer por el recurrente en el presente recurso de reclamación, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida en todas sus partes, por encontrarse ajustada a derecho. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 245, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, ¿tiene usted el uso de la voz? Adelante. Sí, gracias, magistrado presidente. Con relación al punto 10º del orden del día correspondiente al TOCA 339, diagonal 16 PL, se hace del conocimiento del Pleno que mediante oficio presentado por la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán con fecha 18 de octubre del año en curso, expone que en atención a la excusa que inicialmente fue presentada y aprobada en sesión ordinaria de Pleno número 5, celebrada el 13 de febrero del año en curso, estaría impedida para participar en la votación del siguiente TOCA. En consecuencia, se hace la aclaración de que la magistrada se abstendrá de participar en dicha votación. De acuerdo, entonces estamos enterados de que ya existe una excusa con anticipación aprobada por este Pleno. Adelante, señor magistrado Cuauhtémoc Chávez. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 339, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado a la autoridad demandada, oficial mayor del municipio de Guanajuato, en contra de la sentencia de fecha 15 de junio de 2016, dictada por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en virtud de haberse excusado la magistrada de la tercera sala, dentro del proceso administrativo número 1290, diagonal segunda sala, diagonal 15.
Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la destitución de sus funciones como jefa del Departamento de Inventarios, adscrita a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Guanajuato, capital. El acto impugnado citado le tocó conocerlo por razones de su turno a la magistrada de la tercera sala. Sin embargo, en virtud de haberse excusado, el proceso principal fue resuelto por el magistrado de la segunda sala de ese tribunal, quien en fecha 15 de junio de 2016 emitió la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad básicamente por dos razones. La primera, porque de contar con los elementos suficientes para afincarse al actor a una responsabilidad administrativa, la autoridad demandada no le instauró un procedimiento previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, haciendo nugatorio su derecho a la legítima defensa. Y la segunda, porque la destitución del cargo que venía desempeñando la justiciable fue emitida por una autoridad incompetente. Consecuentemente, el magistrado resultor reconoció el derecho de la actora y condenó a la autoridad demandada a pagarle ciertas prestaciones que por ley le corresponden. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. En el agravio marcado como primero, quien recurre básicamente argumenta que la CUO no debió condenar al pago proporcional de aguinaldo con base en el tabulador de sueldos y salarios del Ayuntamiento de Guanajuato, dado que dicha documental carece de eficacia jurídica porque no obra en autos del proceso principal y porque no es documental pública con valor probatorio suficiente para acreditar el monto del aguinaldo. Tal agravio a juicio de esta ponencia es infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así porque no se debe perder de vista que ha sido criterio reiterado tanto de este tribunal como del Poder Judicial de la Federación que los datos que aparecen en las páginas electrónicas que las autoridades administrativas utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, el directorio y tabulador de sueldos de sus empleados, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 55 del Código que nos rige, porque la información generada o comunicada por esta vía forma parte del sistema de diseminación y obtención de datos denominado Internet, del cual puede obtenerse el nombre del servidor público, el cargo que ocupa, su historia laboral, entre otras circunstancias. De ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en este medio para resolver un asunto en particular, tal como aconteció en el caso que nos ocupa, de ahí lo infundado del agravio en estudio y lo acertado de la determinación de la CUO de condenar a la demandada al pago proporcional del aguinaldo, tomando como base el tabulador de sueldo y salario del Ayuntamiento de Guanajuato, publicado en la página electrónica www.guanajuatocapital.gov.mx/transparencia. Robustece el criterio adoptado por este pleno la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de noviembre de 2013, cuyo rubro señala páginas web o electrónicas, su contenido es un hecho notorio y susceptible de ser valorado en una decisión judicial. Finalmente, el agravio marcado como segundo, en donde quien recurre esencialmente argumenta que, contrario a lo resuelto por la CUO, el acto de remoción fue legal porque el procedimiento que se aplicó fue el señalado en el artículo 50 de la Ley del Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y los municipios de Guanajuato, que no distingue el tipo de trabajador. A juicio de esta ponencia, resulta inoperante por dos razones. La primera, porque adversamente al aducido por el recurrente en el acto impugnado, la autoridad demandada jamás invocó el artículo 50 de la Ley de Trabajo referida, pues en realidad fue el acta administrativa redactada el 8 de julio del 2015, la que se realizó con base en dicho precepto legal. Sin embargo, como en el agravio que nos ocupa, el recurrente no vierte argumento alguno que desvirtúe las consideraciones que han sido transcritas, entonces ello revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. La segunda razón por la que el agravio segundo deviene inoperante es porque las manifestaciones vertidas por el recurrente no logran desvirtuar todos y cada uno de los razonamientos que llevan al magistrado resolutor a determinar la ilegalidad del acto impugnado. Se afirma lo anterior porque si, como se precisó anteriormente, fueron dos las consideraciones jurídicas empleadas por la CUO en la sentencia recurrida, las cuales por sí solas son suficientes para declarar la nulidad del acto impugnado, y en su agravio quien recurre solamente pretende desvirtuar la primera de ellas. Entonces, es de concluirse que estamos ante argumentos non sequitur, pues aun y cuando le asistiera la razón al recurrente, ello no tendría la fuerza suficiente para obtener una declaratoria de revocación o modificación de la sentencia que se revisa.
dado que seguiría rigiendo la segunda consideración. De esta manera, ante lo infundado del agravio primero y lo inoperante el segundo, esta ponencia propone confirmar la sentencia que se revisa en todas sus partes por encontrarse ajustada a derecho. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 339, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba la ponencia. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 11º del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo mis ponencias con el TOCA 387, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 3 de agosto de 2016, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo número 1867, diagonal 15. Me permito señalar que no se analizarán los agravios esgrimidos por la recurrente, en virtud de que esta ponencia advierte que en el proceso administrativo principal se actualiza una causal de improcedencia. Es necesario puntualizar que si conforme al último párrafo del artículo 261 del Código que nos rige, el examen de las causales de improcedencia en el proceso administrativo es oficioso, es decir, aun cuando las partes ni siquiera las hayan invocado. Entonces, con mayor razón, si al resolver un recurso de reclamación esta ponencia advirtiera la existencia de un motivo de improcedencia en el proceso de origen, deberá prescindir del estudio de los agravios propuestos por la parte recurrente y hacerse cargo de la causal de improcedencia, cuyo estudio no abordó la sala que conoció el proceso administrativo principal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por el primer tribunal colegiado del 9º circuito, cuyo rubro reza: improcedencia del juicio de amparo, declaración al conocer del recurso de revisión. También como criterio orientador se invoca la tesis sustentada por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 4º circuito de julio del 2007, cuyo rubro dice: improcedencia del juicio contencioso administrativo. El análisis de las causas relativas es de orden público y por lo tanto, si en el recurso de revisión el juzgador advierte la actualización de alguna, cuyo estudio referente a las examinadas por el acuo o las hechas valer por las partes, debe pronunciarse de oficio al respecto, sin estudiar los agravios. Ahora bien, el código que nos rige en el artículo 261, fracción primera y 262, fracción segunda, establece lo siguiente. Artículo 261. El proceso administrativo es improcedente contra actos o resoluciones, fracción primera, que no afecten los intereses jurídicos del actor. Artículo 262. En el proceso administrativo procede el sobreseimiento cuando, fracción segunda, durante el proceso apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior. De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se desprende que el proceso administrativo es improcedente cuando quien lo promueve carece de interés jurídico, de modo que cuando ello sucede, deberá decretarse el sobreseimiento. En ese sentido, así como premisa principal del procedimiento del proceso administrativo, se requiere la existencia del interés jurídico del promovente, que se obtiene a través de la exteriorización de la voluntad de la autoridad, que es la que constituye un derecho. Entonces, cuando el particular reclama que le sea reconocida su calidad de concesionario de un servicio público, que es una actividad reglamentada, debe justificarlo con un derecho o bien jurídico preexistente, esto es, con el título de concesión otorgado a su favor por autoridad competente. Es ilustrativo el criterio adoptado por la primera sala de este tribunal, cuyo rubro señala: prestación del servicio público de transporte alquiler, sin ruta fija, se requiere concesión para esta. De ahí que la realización de la actividad reglamentada, al margen de la declaración de voluntad de la actividad autoridad administrativa, no puede ni debe ser objeto de tutela jurisdiccional por la inexistencia del acto administrativo implícito. En esta condición, si en el caso que nos ocupa, el apoderado legal del actor compareció ante el Director General de Transporte del Estado mediante escrito presentado en fecha 17 de noviembre del 2015, a solicitar se girán instrucciones a quien corresponde para el efecto de que le fuera reconocida la calidad, al último de los mencionados, de concesionario para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, y en respuesta a dicha solicitud, la autoridad demandada emitió el oficio DGT-DG-medio 5804 diagonal 15, señalando como acto impugnado en el proceso administrativo principal. Entonces, a efecto de acreditar su interés jurídico dentro del proceso principal, correspondía al impetrante demostrar que cuenta con un título concesión a su favor,
Luego, si bien es cierto, el actor del proceso administrativo principal anexó a su demanda la resolución positiva a su favor de fecha 31 de enero de 1994, en la cual se le autoriza para prestar el servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija en el municipio de San Miguel de Allende. No menos es verdad es que dicha resolución positiva no es suficiente para acreditar su calidad de concesionario, pues dentro del proceso administrativo 243, diagonal cuarta sala, diagonal 15, tramitado ante esta misma cuarta sala de este tribunal, se resolvió el incidente de falsedad de documentos en contra de esa misma documental y se determinó su falsedad. Resolución que al no haber sido impugnada, causó ejecutoria de conformidad con lo establecido por el artículo 320, fracción segunda del Código que nos rige. Para mayor claridad se transcribe lo resuelto en dicha sentencia interlocutoria, en la cual se resolvió la falsedad de la misma resolución positiva antes mencionada, en los términos siguientes. El incidente de falsedad de documentos se instaura en contra de la copia certificada exhibida por el actor del título concesión de fecha 31 de enero de 1994, mismo que obra a fojas 28 y 29 del sumario. La actora incidentista, autoridad demandada del juicio principal, señala que dicho documento resulta falso, en virtud de las siguientes consideraciones: que en la averiguación previa número 37 del 2006 se determinó la falsedad de dicho documento respecto de los argumentos relativos a la falsedad del documento determinada en la averiguación previa, que señala se advierte lo siguiente: en principio, tratándose de la falsedad de una firma en un documento, puede acreditarse la misma mediante la prueba pericial grafoscópica, que en su caso se desahogue, si el punto de dilucidad del incidente, en el caso concreto, respecto a la firma del secretario de gobierno de ese entonces, que obra plasmada en el título concesión del 31 de enero de 1994, que es tachada de falsa, por parte de la autoridad se advierte que, si bien es cierto, la incidentista ofertó la prueba pericial grafoscópica con el fin de acreditar sus aseveraciones, también es cierto que ante la imposibilidad manifiesta de exhibirse por las partes y diversas autoridades el original de título concesión que contiene la firma dubitada, se declaró cierta la prueba, tal como se presionó en el acuerdo 27 de abril del 2015. Sin embargo, independientemente de que no se desahogó la prueba pericial grafoscópica, también es cierto que la falsedad de un documento puede considerarse acreditada con otros medios de prueba, como en la especie ocurre con las documentales que demuestran que el título concesión ha sido determinado como falso por parte de la autoridad competente, de donde queda claro que si dentro del incidente de falsedad de documentos se oferta a parte del incidentista una prueba diversa a la pericial grafoscópica, esta es susceptible de valoración y análisis para tal efecto. En esa tesitura tenemos que la autoridad incidentista exhibe como prueba de su parte copia simple de la averiguación previa número 37 del 2006, misma que también fue exhibida, pero en copia certificada por parte del agente del Ministerio Público de la Fiscalía, especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, al momento de rendir el informe que le fuera requerido con motivo del incidente que se resuelve, documento que obra foja 240 a 285 al sumario, y de cuya revisión se desprende que en fecha 30 de octubre de 2006, el Director General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato elevó escrito de denuncia por la probable comisión del delito de falsificación de documentos, denuncia que fue radicada el 8 de noviembre de 2006, en contra de diversas personas que sustentaban titulares de la concesión del servicio público de trabajadores de pasajeros sin ruta fija, entre los cuales se encontraba la correspondiente al hoy actor, que fue denunciado penalmente. Entre los razonamientos vertidos en aquel momento resulta de especial relevancia lo siguiente: de lo anterior se desprende que dentro de la averiguación previa número 37/2006 se determinó que dichas resoluciones positivas, entre otras la correspondiente precisamente al número AL 1203/93, resultaron ser apócrifas, en tanto que la misma que calzaba la firma que calzaba las mismas no fue plasmada por el entonces secretario de Gobierno del Estado, además de que el sello que obra en tales fue realizado mediante una impresión láser y no con matasellos específicamente. La determinación transcrita con anterioridad se invoca como hecho notorio por esta ponencia, en atención a lo dispuesto por el artículo 55 del Código que nos atañe y la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de febrero de 2011, de rubro siguiente: hecho notorio. Su invocación no es un derecho de las partes en el procedimiento de juicio de amparo, sino una facultad jurisdiccional conferida al juez de distrito que no debe aplicar frente a la carga probatoria
que deriva del artículo 78 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, si conforme al precepto legal y la tesis de jurisprudencia antecitados, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios, aunque no hayan sido alegados o probados por las partes, dado que su invocación no constituye un derecho de las partes, sino una facultad del órgano jurisdiccional, entonces es jurídicamente razonable que esta ponencia arribe a la conclusión de sobreseer el proceso administrativo por falta de interés jurídico del actor, invocando como hecho notorio el contenido de la resolución interlocutoria que declaró fundado el incidente de falsedad de documentos dentro del proceso administrativo 243, diagonal cuarta sala, diagonal 15, y en la que se determinó que en la resolución positiva con número de expediente AL 1203, diagonal 93, de fecha 31 de enero de 1994, resultó falsa la documental del hoy actor. Así las cosas, como el proceso de origen es improcedente porque el actor reclama que le sea reconocida su calidad de concesionario del servicio público de transporte de la modalidad de alquiler sin ruta fija en la ciudad de Allende, para acreditarlo anexa a su demanda la resolución positiva multicitada que, como se vio, fue declarada falsa en un diverso proceso. Lo procedente es decretar el sobrecimiento de conformidad con los artículos 261, fracción primera y 262, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señores magistrados. Ha sido expuesta la resolución del TOCA 387, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 12º del orden del día, le solicito al señor secretario de cuenta de este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Procedo. Como único asunto general, se somete a consideración del Pleno para efectos de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes, la opinión jurídica realizada a las 4 iniciativas mediante las cuales se propone reformar diversos artículos de la Constitución Política Local en materia de fuero constitucional, integrada con motivo de los comentarios y observaciones efectuados por los magistrados integrantes de este órgano colegiado. Lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 16, fracción 10ª de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Señores magistrados, ¿están ustedes de acuerdo con la opinión jurídica que se les ha sido remitida? Si es así, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Serían todos los asuntos generales, magistrado. Gracias, señor secretario. Bien, no habiendo más asuntos que tratar en esta sesión, se declara clausurada la misma, siendo las 10:27, no sin antes agradecer la asistencia y participación de usted, señora magistrada, de ustedes, señores magistrados, y a usted también le agradecemos, señor secretario. Que tengan buen día.